Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos un día más aquí en el informativo en el que me acompaña Raquel. ¿Qué tal? Hola Alejandro, hola a todos, esperamos que estén bien. Vamos con los titulares de hoy. Hamás traslada a Turquía parte de sus operaciones clandestinas ante el deterioro de su relación con Qatar. Irán asegura a Hamás que respaldará cualquier decisión palestina sobre las negociaciones de Gaza. Positivo primer día de conversaciones entre Israel y el Líbano en Roma. Policía y Guardia Civil detectan a una decena de expulsados de España por yihadismo entre los invasores de Ceuta. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de Hamás. Estaría trasladando, al parecer, a Turquía parte de sus actividades organizativas clandestinas, entre ellas sus departamentos de planificación y ciberoperaciones. Fuentes palestinas aseguran que el traslado abarcaría la mayor parte de las actividades encubiertas de la organización, mientras que Qatar seguiría acogiendo a la dirección política de Hamás y sus actividades públicas. La información procede de la cadena israelí Kan. El movimiento estaría relacionado con un deterioro de la relación entre Hamás y Qatar. Según Kan, las autoridades cataríes han impuesto restricciones a los desplazamientos de los dirigentes de Hamás dentro del país, obligándoles a solicitar autorización para mantener determinadas reuniones oficiales. El origen de la tensión estaría en la elección de Khalil al-Hayya como nuevo jefe de la oficina política de Hamás, una decisión que Qatar no habría respaldado. Doha habría preferido a Khaled Mesal, considerado más próximo a Qatar, frente a al-Hayya, vinculado a Irán. Al-Hayya fue elegido el 20 de julio para asumir la dirección del buró político de Hamás, puesto que permanecía vacante desde la muerte de Yahya Sinwar en octubre de 2024. Hasta entonces, la organización había sido gestionada temporalmente por un comité colectivo. Al-Hayya, que continúa residiendo en Qatar, fue además uno de los principales interlocutores de Hamás con países árabes e islámicos durante la guerra y mantuvo recientemente un encuentro con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. La agencia estatal turca Anadolu informó de que Fidan reiteró el respaldo de Turquía a la causa palestina. Si la información se confirma, el traslado de estructuras clandestinas de Hamás a Turquía sería significativo porque apuntaría a una redistribución de la infraestructura exterior de la organización terrorista más que a su desaparición. Qatar conservaría el papel de anfitrión de la dirección política y de las actividades públicas, mientras Turquía podría convertirse en un espacio más importante para determinadas operaciones internas de los terroristas, especialmente en los ámbitos de planificación y ciberactividad. El episodio también revela una posible pugna de influencia sobre Hamás entre Qatar, Turquía e Irán. La elección de al-Hayya parece haber alterado el equilibrio que Doha mantenía con la organización, mientras Ankara está mostrando una disposición a mantener canales políticos con su nueva dirección. Erdogan, ya saben, no pierde ninguna oportunidad. Es importante subrayar que el artículo del que nos hacemos eco es un artículo de Jerusalem Post, presenta el traslado de estas actividades como información atribuida a Kan, a la cadena pública israelí, y a fuentes palestinas, no como un hecho confirmado oficialmente por Turquía o Hamás. Seguimos hablando de la organización terrorista. El presidente iraní Masoud Pezeshkian trasladó este miércoles al jefe del buró político de Hamás, Khalil al-Hayya, que Teherán respaldará cualquier iniciativa o decisión que adopten los dirigentes palestinos en el marco de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel. Según los medios estatales iraníes, Pezeshkian hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con al-Hayya. El mensaje resulta especialmente relevante porque llega después de informaciones según las cuales miembros de la Guardia Revolucionaria iraní habrían intentado convencer a representantes de Hamás de que no firmaran el acuerdo de desarme contemplado en el denominado Board of Peace. Según la información citada por Axios, miembro de la delegación de Hamás, se reunieron con responsables del IRGC,
la Guardia Revolucionaria iraní, durante una reciente visita a Irán con motivo del funeral del anterior líder supremo iraní, Ali Khamenei. El mensaje de Pezeshkian puede interpretarse como un intento de preservar la influencia iraní sobre Hamás sin aparecer públicamente como un obstáculo a las negociaciones. La fórmula elegida, respaldar cualquier decisión de los dirigentes palestinos, como les contamos en la noticia, permite a Teherán mantener su vínculo con Hamás y al mismo tiempo evita asumir el coste político de oponerse abiertamente a un eventual acuerdo. Hablamos en la siguiente noticia de otro del que compete a Israel con el Líbano. La séptima ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano, celebrada en Roma, concluyó su primera jornada con una valoración positiva por parte de una fuente citada por The Jerusalem Post. En las reuniones participaron representantes militares israelíes y libaneses y, según el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, las conversaciones continuarán hasta el 6 de agosto. El objetivo de estas negociaciones es avanzar en la aplicación del marco trilateral que contempla, entre otras cuestiones, el establecimiento de una zona piloto, el desarme verificado de Hezbollah y de otras amenazas respaldadas por Irán, el redespliegue de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y la creación de las condiciones para un acuerdo global de paz y seguridad. Estados Unidos ha reiterado su compromiso de apoyar a ambos gobiernos y de contribuir a que el Estado libanés recupere el control efectivo de todo el sur del país. Esta ronda llega después de la celebrada el 15 de julio, en la que ambas partes coincidieron en la necesidad de desarmar y desmantelar a Hezbollah. Paralelamente, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, volvió a señalar directamente a la organización chií como responsable de haber arrastrado al Líbano a guerras que calificó de inútiles. Sin nombrarla expresamente, defendió la existencia de un Estado con un solo ejército que ejerza su autoridad sobre todo el territorio mediante sus propias fuerzas. Pues ojalá se cumplan los deseos de Nawaf Salam. El elemento central de estas conversaciones romanas es la cuestión de quién ejercerá realmente el monopolio de la fuerza en el sur del Líbano. Para Israel, ya saben, el desarme verificable de Hezbollah constituye una condición esencial de seguridad. Para el gobierno libanés, recuperar el control territorial frente a una organización armada respaldada por Irán supone también una cuestión de soberanía nacional, como apuntaba el ministro libanés. El hecho de que Washington esté impulsando simultáneamente el desarme de Hezbollah y el redespliegue israelí muestra que ambos procesos están estrechamente vinculados. Israel difícilmente aceptará alejar sus fuerzas si no percibe una reducción real de la amenaza desde el territorio libanés, mientras que Beirut necesita recuperar el control del sur para reforzar su posición frente a Hezbollah. Todavía queda por comprobar si las conversaciones consiguen transformar estos principios, estos deseos, en mecanismos concretos y verificables. Nos situamos ahora en nuestro país, en España. Según una investigación del diario El Español, la Policía Nacional y la Guardia Civil han identificado al menos a una decena de personas vinculadas a investigaciones por yihadismo entre los miles de migrantes que entraron masivamente en Ceuta la semana pasada. Se trataría de individuos que ya habían sido detenidos y, en algunos casos, condenados por delitos relacionados con el terrorismo yihadista y posteriormente expulsados de España a Marruecos. Las fuerzas de seguridad sospechan que algunos podrían encontrarse todavía entre los aproximadamente 5.000 migrantes que permanecen en Ceuta pendientes de repatriación. Los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil están analizando las cámaras de vigilancia del perímetro fronterizo, imágenes difundidas por medios de comunicación y contenidos publicados en redes sociales para identificar a más personas. La investigación se encuentra todavía en una fase inicial y los agentes consideran posible que aumente el número de individuos con antecedentes o vínculos con el yihadismo detectados entre quienes accedieron a la ciudad. No sería la primera vez que personas vinculadas al terrorismo islamista utilizan rutas de inmigración irregular para acceder a España. Según datos oficiales del Ministerio del Interior citados por El Español,
Al menos 15 terroristas islamistas detenidos en España habían utilizado redes de tráfico de personas para entrar en el país. Entre 2018 y 2022, el 8% de los 191 islamistas radicales detenidos eran inmigrantes en situación irregular. El propio artículo señala que los documentos oficiales apuntan especialmente a la situación del Magreb y al riesgo asociado al estrecho de Gibraltar. La seguridad yihadista se suma a la presión migratoria y a la dimensión geopolítica de la frontera con Marruecos. No obstante, tenemos que distinguir entre inmigración irregular y amenaza terrorista. El hecho de que se hayan detectado personas con antecedentes o investigaciones por yihadismo entre los que llegaron a Ceuta no permite o no nos debe permitir extrapolar ese comportamiento al conjunto de los migrantes. Lo verdaderamente relevante desde el punto de vista de la seguridad es determinar cómo han podido volver a territorio español personas previamente expulsadas por delitos relacionados con el terrorismo y si existen fallos en los mecanismos de identificación, control y repatriación. Al mismo tiempo, la situación vuelve a poner de manifiesto la extraordinaria vulnerabilidad de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea y como punto de intersección entre las dinámicas migratorias del Magreb, las redes criminales y la amenaza yihadista. Terminamos así el informativo de hoy. Les esperamos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.